Ahora, miremos un poco de la reunión del presidente con los empresarios, con los cacaos, con algunos de los cacaos. Primero quiero su impresión sobre esa reunión. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, yo he pensado mucho sobre esa reunión porque incluso me llamaban periodistas y me preguntaban, oiga, ¿y usted por qué no lo invitaron? ¿Y usted por qué no estaba? Sí. Y yo la verdad es que hoy en día creo que es normal que el presidente se reúna con empresarios primero. Y me parece que es bueno por una razón, porque es el reconocimiento de que el sector productivo colombiano es parte fundamental del funcionamiento de la sociedad y que inclusive para el plan de gobierno de cualquier gobierno es importante que el sector productivo funcione y funcione bien y sea reconocido. Es lo primero. Lo segundo es que yo diría que a mí me parece bien que siga habiendo reuniones con los empresarios. Entonces la gente me dice, ¿usted por qué no estaba? Y digo, no, pues porque él quería una reunión con los empresarios. En otros momentos él ha tenido reuniones con los gremios. Y las reuniones con los gremios son distintas. Entonces yo lo que creo que debería haber siempre es muchas reuniones, digamos, con el gobierno. De hecho, yo decía que me parecía curioso que estuviéramos celebrando que él se hubiera reunido con los empresarios. Eso hubiera sido lo más normal del mundo. Pero es que acuérdese que él ha sido muy crítico de los grandes empresarios, de los ricos en Colombia, y hasta hace mes y medio, 2 meses, estaba pidiendo cárcel para algunos de ellos que luego se reunieron. Sí, yo creo que él se equivoca en eso porque no hay ninguna sociedad que funcione realmente exitosamente. Uno puede hablar de Cuba y otras cosas, pero aún Cuba termina invitando a los empresarios del turismo a invertir allá o China, digamos, que se declara además de un estado comunista. Funciona porque efectivamente hay mucha gente buscando hacer empresa. Entonces, esa estigmatización de los empresarios per se, que a mí me parece que popularmente además no tiene tanto efecto hoy en día, porque de hecho si uno mira las encuestas uno se encuentra con que los empresarios son de los estamentos que tienen más reconocimiento dentro de la sociedad. Yo creo que es un error y yo creo que uno en realidad lo que tiene que hacer es sentarse con ellos, trabajar mucho, buscarlos, invitarlos a que... ¿Pero el presidente está rectificando su posición frente a los empresarios o es que necesitaba esa foto y necesita ese acercamiento porque ya está en el 26% de popularidad, por ejemplo? Bueno, puede ser una combinación de las dos cosas. Y a mí que él reconozca, digamos, la importancia de los empresarios me parece un gran logro para él, me parece un gran logro para el gobierno y me parece un gran logro para el país. Y puede ser que inclusive le sirva mostrarle al mundo, y me parece interesante, si él cree que esa foto le produce mejor favorabilidad, es porque él mismo cree que al final es bueno estar cerca de los empresarios. ¿Es como chocarse con la realidad? Sí, exactamente. ¿Como que la ideología de Gustavo Petro se chocó con la realidad? Pues es que yo creo que inclusive, y esto inclusive alguna vez me lo decía él y lo ha dicho en público, ellos ni siquiera realmente creían que iban a llegar al gobierno. En un momento dado, yo voy a llegar al gobierno y tienen, digamos, creo yo, una gran cantidad de ideas, muchas de ellas loables, pero que hay que hacer operativas, y para eso uno necesita tener ciertas cosas que eventualmente son distintas a las que ha utilizado para dar el debate político estando en oposición. Pero, perdón, dígame, no, termine. No, entonces yo sí creo que en cierta forma, él de alguna forma hace como el reconocimiento de que al final estos señores o los empresarios, las empresas en Colombia son importantes y que es mejor estar con ellos. Ahí vimos que ayer también hicieron un acuerdo sobre La Guajira. Sobre la Guajira, que me parece valiosísimo que lo haga. Y además yo le tengo que decir siempre a él que él siempre va a contar con nosotros en todas las causas que realmente tengan que ver con el bienestar de Colombia. Nosotros siempre vamos a estar ahí. Nosotros no vamos a estar nunca en la idea de que nosotros somos oposición y que ojalá le vaya mal. Eso no es importante para nosotros. Acuérdese que en el pacto histórico hicieron campaña varios que fueron elegidos con las fotografías de los empresarios y siendo antiempresarios. Claro, porque ellos creen que eso les produce voto, porque ellos creen que eso les produce popularidad, y vamos a ver que en realidad la mayoría de los colombianos le tiene un gran aprecio a los empresarios. Entonces, probablemente es como un poquito una historia un poco vieja de estrategias antiguas, de estrategias que probablemente funcionaron en su momento, no sé, en la América Latina en los años 60, pero hoy en día, digamos, América Latina y los ciudadanos han entendido que hay que trabajar todos y que tenemos que trabajar todos juntos. Lo que tenemos en Colombia es un déficit de empresas. Claro. Tendríamos que tener muchas más, y eso el presidente a veces lo dice. Él a veces dice en Colombia debería tener una mayor industrialización, y tiene una política de reindustrialización y está sacando un COMPES en este momento para ello, que es también el reconocimiento que lo necesita. Entonces, yo creo que es un poquito una herencia, digamos, de los años 60 de América Latina. Miremos un poco lo que dijo el ministro de Hacienda después de la reunión con los cacaos, y es que ninguneó a los gremios. ¿Se sintieron ninguneados o no? Sí, él dijo una cosa que yo no terminé de entender, que después inclusive se lo dije personalmente, porque bueno, pues es decir,
ponerse o preguntarse uno si sí representamos o no representamos. Pues claro que los representamos, son afiliados nuestros, son personas que van a las reuniones, que nos piden una Pues si no, no existirían los gremios. No pagarían las cuotas, es decir, hay una gran cantidad de hechos concretos que efectivamente, digamos, dicen, por eso existen los gremios, como estás diciendo. Entre otras cosas, ¿será que hay una política de supervivencia de cada empresario que se trata de acercar al gobierno, de tener una buena relación con el gobierno y demás, pero por el otro lado, esos mismos empresarios pertenecen a los gremios y tienen una posición de cuerpo? Es que uno tiene que entender y uno tiene que de verdad ponerse en el cuero de los empresarios, en el sentido de que ellos han hecho un esfuerzo muy grande por muchísimos años, no quieren perderlo, no quieren eventualmente no conversar con el gobierno, y por la vía de no conversar con el gobierno, por ejemplo, dejar que la regulación los afecte o dejar que eventualmente permisos, autorizaciones, muchas cosas que tiene uno que hacer con el Estado, eventualmente le puedan entorpecer, digamos, su gestión. Entonces yo creo que es normal que los empresarios quieran acercarse a las autoridades que tienen alguna injerencia sobre su negocio, y también es normal que los empresarios se preocupen por otras cosas más grandes, como las reformas en el Congreso, las reformas en la salud, las reformas eventualmente constitucionales, sobre las cuales todos los ciudadanos tenemos algo que decir, y para eso, digamos, nos piden a nosotros que hagamos la vocería. Frente al gobierno Petro, ¿hay miedo de los empresarios? No ha habido miedo. Lo que sí ha habido, yo le he insistido mucho al gobierno, lo que sí ha habido es como una falta de reconocimiento de que el gobierno debería estar generando mucho, por parte del gobierno, de que ellos deberían estar tratando de generar confianza. Yo creo que una tarea que el gobierno tiene que hacer es realmente mostrarle a los empresarios, no solamente de Colombia, sino del mundo, que este es un buen lugar para invertir, que es un buen lugar para hacer negocios, que aquí no va a haber problemas regulatorios, que aquí no va a haber problemas inesperados, por ejemplo, en términos de autorizaciones. Si el gobierno es capaz de generar esa confianza, seguramente los empresarios van a terminar y vamos a terminar invirtiendo mucho más, y vamos a generar empleo, y al gobierno le va a ir mejor, y al país le va a ir mejor, y vamos a tener más riqueza, y vamos a tener más impuestos. Pero la base, digamos, de que el gobierno entienda que tiene que ser un buen generador de confianza es muy importante, y yo creo que el gobierno está entendiéndolo en este instante. Al principio no lo entendía. Yo creo que al principio no se habían dado cuenta de qué tan importante era ese elemento que es un poco intangible, que es la confianza. Podía terminar afectando a todo el país, no solamente a su gestión.